navegación de la nave interestelar Nautilus 160625. Yo soy Marina. Y yo soy Andrés. Y ahora sí salió bien. Y pues estamos muy contentos y tal vez un poco perdidos de cómo hacer esto de un podcast, pero pues les damos la bienvenida a los oyentes porque pues queremos empezar a compartirles una serie de, ¿qué sería? Conversaciones, reflexiones, ideas, no sé, diferentes cosas que surgen que surgen en nuestras pláticas y también que yo, Marina, desarrollo en una columna más o menos mensual que se publica en la revista digital Penumbra. Entonces queríamos o nos interesa llevar un poco más allá las ideas que están escritas ahí, que a veces son un poquito técnicas o un poquito limitadas y hay temas, matices o subtemas que no siempre se exploran, que no siempre se tocan y pues nada más, ya dije que esto es de libros, tiene que ver con literatura. Bueno, pero ¿de qué se trató esta primera columna? Entonces, esta primera columna que se publicó, uy, pues ¿en qué año fue? ¿En el 21? Sí, Sí. a finales del 2021 estábamos en medio de la pandemia y voy viendo esta convocatoria en línea para publicar columnas, igual mensuales, eh, con temática libre, pero que sí tocara temas de la literatura, pues lo que se le dice la literatura de la imaginación, literatura, no quiero decir especulativa, porque la especulativa siempre se refiere más a lo que es ciencia ficción, y aquí en la revista Penumbra, pues abarcan todos diferentes géneros, y de hecho parte bueno, un aspecto que yo manejo mucho en la columna tiene que ver con justo esa definición de los géneros literarios o subgéneros literarios, dependiendo de cómo lo veas, eh, con respecto a los temas que se manejan, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, no sé, fantasía, ciencia ficción? Es una como muy básica. ¿O cuál es la diferencia entre distopía y postapocalíptico? ¿Y cuál es la diferencia entre cyberpunk y post-cyberpunk, ¿no? Entonces, nuestro texto base es la primera novela, o lo que se llama la primera novela cyberpunk latinoamericana, que es La primera calle de la soledad de Gerardo Ignacio Porcayo. Es una novela que se publicó en 1993, pero hace unos poquitos años, hace relativamente pocos años se volvió a imprimir con la editorial Planeta. Entonces sí, por mucho, bueno, cuando yo empecé a explorar estos temas del cyberpunk, no fue una novela fácil de encontrar, sí batallé mucho en encontrarla y buscaba en biblioteca, o sea, en bibliotecas universitarias es el único lugar donde las tenía, y luego ya en el 19, no, 19 o 20, porque sí, 2020, porque me acuerdo que la compré y bueno, sí, Andrés, me preguntabas, ¿cuál es la diferencia entre la ciencia ficción y el cyberpunk? Pues, o sea, la ciencia ficción creo que es un poquito más sencillo sí de conceptualizar, pero también de entender que es un género muy, muy amplio, ¿no? Y el cyberpunk es como un subgénero dentro de la ciencia ficción que surge pues a mediados principios de los 80 más o menos. Es decir, la ciencia ficción surge, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Pero el consenso como teórico y crítico es que surge en lo que es el siglo XIX. Hay gente que le gusta decir que es con Julio Verne, con quien se concretan como las principales pautas y las principales lógicas en este tipo de literatura que se relaciona con la tecnología, los avances científicos, conocimientos geográficos, geológicos, exploraciones del pasado o del futuro, ese tipo de temitas. Pero hay otras personas, y yo creo que también soy de la idea, que la ciencia ficción surge, por así decirlo, nace, por así decirlo más bien, con Frankenstein en 1818. Porque es la primera novela que no solo está haciendo una especulación muy considerable, una especulación a través de la tecnología para generar algo nuevo, y ese concepto o
palabra clave de lo nuevo es algo que define mucho de la ciencia ficción. Hay un teórico, creo que es ruso, que se llama Darko Subin, no sé cómo se pronuncia, que dice que la ciencia ficción se define a partir de lo nuevo. Hay otros teóricos que tienen hay otro tipo de definiciones, ¿no? Claro que hay textos previos a Frankenstein que ya tocan temas de razas en otros planetas, viajes al pasado o al futuro, tecnología como extraordinaria, o sea, bueno, el concepto del autómata o del robot o del cyborg, viene desde la mitología griega, ¿no? Si te acuerdas ¿te acuerdas del mito de Tántalo? Ah, claro. Ya ves que el hijo es destrozado en pedacitos y Y se comen el hombro, lo ¿no? sirven en una sopita. Ajá, el hombro se lo come la diosa Demeter, porque no se dio cuenta que, Ujú. que la sopa tenía restos humanos y entonces le construyen un brazo de mármol, ¿no? Pero tengo entendido que sí lo podía mover. Ah, ok, ya, pues sí. No, yo me acordaba nada más de lo de la sopa, no tanto del brazo de mármol. Al final le ponen un brazo de Ajá. mármol. Sí, porque dicen, ay, no, pues no tiene la culpa que tanta lo esté tan loco. Entonces, Ujú. entonces, pues no tiene por qué sufrir, ¿no? O sea, lo reviven y le dan un brazo artificial. Bueno, pero también este criterio como de inicio del siglo XIX coincide con un poco con la sistematización del método científico, ¿no? Sí. Bueno, tú sabrás más de eso. Lo que sí, porque tengo entendido que el método científico tiene desde antes del siglo XIX. Sí, pero justamente con los enciclopedistas es que ya empieza a tener como esta, Ah, sí. digamos, esta sistematización, ¿no? Porque sí, o sea, justo, o sea, Newton, no me acuerdo qué siglo es, pero es mucho antes de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, entonces como que a lo mejor es una idea que se repite mucho y creo que tú una vez también me pasaste a un historiador, que es el del concepto del largo siglo XIX. Ah, sí, creo que es Hobsbawm, pero no me acuerdo de Sí, todo. sí, Ajá. sí. Hobsbawm es el que maneja esa noción de que el siglo XIX empieza un poquito antes, por así decirlo, de la fecha, con la Revolución Francesa, Ujú. y se acaba un poquito después con la Primera Guerra Mundial. Entonces, se entiende que ahí, creo que Hobsbawm también está hablando de como no sé si zeitgeist sea la palabra adecuada, pero está hablando de un cambio como ideológico. Y ahorita que estoy leyendo las tesis de Feuerbach, de Marx y Engels, también hablan mucho de eso. Ujú. O sea, de cómo en el siglo XIX se condensan o se conjugan, se convergen, no sé cómo decirlo, diferentes ideas que ya se venían gestando desde siglos atrás. O sea, porque Ujú. no es que en la Edad Media no les gustaba la ciencia, pues eso es como falso, ¿no? Ujú. Pero lo que hoy llamamos a todo esto, para mí, es para llegar a la idea y poder decir que lo que llamamos modernidad con mayúscula es como algo que me parece que hay un consenso bastante establecido que empieza o se solidifica, por así decirlo, en el siglo XIX. Bueno, ahí sí no sé, o sea, Ah, me decía bueno. la modernidad tardía, Bueno, porque quién diría que en el siglo XV, sí. que ya esté terminando la Edad Media, que ya comienza el tema del Renacimiento, ya comienza una modernidad. Pero no lo sé, o Sí, sea, sí. al final del día son periodos históricos, ¿no? Y lo que importa aquí quizás es justo, La ciencia justo ver ficción. cómo que el siglo XIX es un siglo importante para nosotros, porque no solo porque es el que está pues, antes del 20, ¿no? Sino porque fue donde se condensó todo esto que comentas, todos estos procesos Ah, sí. que llevaron a la ilustración, ¿no? O sea, Ándale, creo que sí, es y más que llega a su hablar colapso de... eventualmente, pero, ajá. Sí, sí, sí. O sea, creo que esa es la palabra clave, ¿no? O sea, sí, la modernidad, y yo repito mucho la palabra modernidad, cuando tal vez debería referirme a lo que es la ilustración. Pero bueno, volviendo así 3 pasitos para atrás, por así decirlo. O sea, la ciencia ficción, el consenso es que en el siglo XIX es cuando ya se propone, ahora sí, es como una propuesta literaria distinta, ¿no? Pero también, tampoco me quiero clavar mucho en esto, porque es otro tema. O sea, la literatura como la conocemos ahorita, pues sí, también se consolida en el siglo XIX. O sea, el cuento, lo que llamamos cuento moderno, novela, Ujú. el tipo de poesía que hacemos ahorita, sí está muy derivado de pues los movimientos literarios del siglo XIX, ¿no? Entonces, bien se puede establecer una relación, una red de como cruces, por así Ujú. decirlo, con otros movimientos como uno muy grande que es el romanticismo, ¿no? Con mayúscula. O Sí. sea, estos temas de
pues sí, la locura, la psicosis, los sueños, las emociones, la magia, lo sobrenatural, pues quieras o no, también termina trastocando mucho de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Porque, y pienso, por ejemplo, Frankenstein es una novela romántica con mayúscula, ¿no? Sí. Gótica, lo que tú quieras. Y Edgar Allan Poe es otro ejemplo que también, según yo, no sé si tiene ciencia ficción, creo que tiene un par de cuentitos que sí, pero ahorita la verdad sí se me escapa el dato. Pero estos temitas ya más, o sea, de lo oscuro, ¿no? Y algo que me acuerdo mucho que exploré en la tesis es que también en la ciencia ficción podemos tener todo esto para llegar al cyberpunk, ¿no? Todo esto es relevante. En la ciencia ficción podríamos hacer grandes bloques, ¿no? Ciencia ficción suave, ciencia ficción dura, o Ujú. ciencia ficción optimista y ciencia ficción pesimista. Sí, y estaba pensando justo en eso cuando mencionas a Frankenstein, ¿no? O sea, Ajá. eh, creo que va justamente ya está tocando temas que más adelante, hasta el siglo XX, que tienen que ver con el colapso justamente de estos ideales, ¿no? De cómo la Sí, propia tecnología, la ciencia, puede jugar en contra de la humanidad, a pesar de todo lo bueno que ha logrado o que había logrado hasta ese entonces, ¿no? sí, sí, completamente. Es más como ese riesgo, ¿no? Y en Frankenstein siempre se habla que es pues la idea del científico como obsesivo, ¿no? Ujú. O el experimento que se sale de control y que desemboca una serie de consecuencias como terribles, ¿no? Ajá. Y esta decadencia llega, no sé, tú sabrás más, ¿no? O sea, su cúspide justo en el cyberpunk. Sí, creo que sí tiene sentido lo que dices porque después del cyberpunk, o sea, a lo mejor nos estamos adelantando en el tiempo, ahorita llegamos al nacimiento del cyberpunk tal cual, pero por ahí de lo que es, sí, finales del siglo XX, o sea, en los Ujú, años 90 ya se hablaba como de post-cyberpunk, ¿no? O sea, ujú, ya una trascendencia o una superación o una madurez, no sé, de lo que el cyberpunk exploraba, porque algo que sí es importante también de tener en cuenta, y creo que más o menos estamos hablando de esto, y es que cada género surge en un contexto particular. Entonces la ciencia ficción surge en este contexto que hablamos de la ilustración. El cyberpunk va a surgir en este contexto que se ha llamado por mucha gente el neoliberal, ¿no? ujú. Entonces, con ya ¿qué serían los procesos sociohistóricos o sociopolíticos, no sé qué palabra usar, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ya este tipo de pesimismo y de escepticismo hacia la ciencia y la tecnología y los primeros miedos, creo, con la cibernética, Ujú. ya están como superados, ya están madurados, entonces ya la gente no tiene tanto miedo, por así decirlo, o ya no siente esta aversión hacia estas nuevas tecnologías, entonces sí se puede ver, sería complicado y a lo mejor estoy generalizando, pero sí se puede ver como en el siglo XXI este pesimismo que tú mencionas ya no es tan prevalente o ya no es tan fuerte, ¿no? Digo, y algo que yo siempre digo, espero no ofender a la gente, porque voy a hablar desde la ignorancia, pero es una de las cosas que a lo mejor a mí me ha detenido, y creo que tú sabes lo que voy a decir, de ver Black Mirror, ¿no? Que yo Ujú. siento que son como esta serie de sentimientos y emociones y como actitudes de rechazo a la tecnología o de crítica que ya se han explorado antes. Entonces, Black Mirror viene a decirte de que hay que tener cuidado porque te engañan en internet, es como que, pues eso me lo dijeron antes, ¿no? Siento yo no he visto Black Mirror, así que... La verdad no vi hace mucho, no tengo mucho que decir al respecto. Hay mucha gente que le gusta, a mí, verdad. Sí, pero Ujú. digo, sí. Entonces no está mal, o sea, no es una mala serie y no dudo que tenga buenas ideas o cosas interesantes, pero a veces sí siento que se quedaba corta y como que hablaba de un pesimismo que ya otras personas lo han hecho con a lo mejor ideas más interesantes o más profundas, no sé. Estoy hablando desde la ignorancia, pero bueno, volviendo a lo que es todo el siglo XIX, o sea, vamos a resumirlo, pero estos dos grandes bloques de el optimismo y el pesimismo, Ujú. eh, pues se van a seguir extendiendo a lo largo pues, de la historia. Y a la fecha bien podemos ver esas dos tendencias, ¿no? Por ejemplo, en el optimista, en la ciencia ficción optimista, pues no sé, está Julio Verne, está Star Trek más adelante, eh, mucho de lo que se llama así lo veo yo, mucho de lo que llamamos la época de oro de la ciencia ficción en los Ajá. años 50 y 60 es esa ciencia ficción optimista donde el hombre es un héroe y sale adelante gracias a su ingenio, gracias a la tecnología, gracias a su valentía,
conquista al alienígena o salva al mundo o destruye el meteorito, tipo así, ¿no? Y mucho de esta literatura muy, muy popular en las revistitas, ¿no? No, es ¿Vas a decir que algo? sí, algo que estaba pensando es justo, bueno, ya nos hablaste un poco del optimismo y el pesimismo. Digo, Ujú. yo no sé, Marina aquí es la Ya, experta y no es ella cierto. me va a corregir, pero un poco como mi intuición Mm. es que más que un pesimismo de que, nosotros no creemos en el conocimiento científico, es más Ujú. un pesimismo acerca de las consecuencias y de la neutralidad de la ciencia, ¿no? O sea, que Ujú. puede instrumentalizarse con fines políticos para la dominación de las personas, ¿no? Y creo que Sí, eso es algo que, yo creo que es algo que toca el cyberpunk, porque mi sí. aproximación al cyberpunk es porque me gusta, ¿no? Ajá. Sí, pues yo creo que por ahí empezamos todos, ¿no? Este, sí, o sea, sí tienes todo el sentido del mundo y es algo que yo siempre, creo que no sé si decir que lo practico en mi vida diaria, o sea, mi experiencia leyendo cyberpunk y ciencia ficción sí se ha canteado más a la parte pesimista, ¿no? Porque ahorita quiero hablar un poco de lo que es la distopía, Ujú. porque es parte de esta misma línea de la como ciencia ficción más pesimista. Entonces, ay, ¿qué iba? Ah, ya, la neutralidad de la ciencia. Cuando yo veo que la gente tiene ciertas actitudes como demasiado pues, optimistas, voy a usar una palabra que a lo mejor no es momento de definir, pero muy transhumanistas, Ujú. a mí siempre me hace mucho ruido porque a lo mejor estoy muy acostumbrada a ver la ciencia ficción y ver la tecnología desde la duda, desde la crítica. Entonces, esto que te decía de la distopía, las tres grandes distopías de Mundo Feliz, Fahrenheit 451 y 1984. Se publicaron según yo en ese orden, en diferentes décadas. O sea, las tres más que criticar y decir que la tecnología es mala en sí misma y por lo tanto hay que ser como ermitaños en el campo o lo que sea, ellas hablan mucho de esa, como creo que es lo que decías, ¿no? Esta instrumentalización de la tecnología y como si la aparente, como lo que decías, la aparente neutralidad de la ciencia es lo que genera luego como un uso indiscriminado o un uso poco ético, ¿no? Ujú. O sea, pienso mucho o sea, me está viniendo a la mente esta novela de Porcayo porque habla de mundos virtuales, ¿no? Ujú. Y cómo esos mundos virtuales se terminan utilizando en contra de las personas, ¿no? Y de la inteligencia artificial. O sea, uno de los personajes principales antagónicos de esta novela es una inteligencia artificial, ¿no? Que adquiere conciencia y empieza a hacer cosas muy, como, pues, negativas para la sociedad, aunque la lógica interna de ese instrumento, no lo veía así, ¿no? Ajá. Y creo que tengo otras ideas, pero ahorita no me acuerdo. ¿Qué vas a decir? No, nada más quería como decir, o sea, entonces, más o menos, ya que tenemos definido un poco el cyberpunk, Todavía no. este, bueno, La ciencia ficción nada más. que hemos comenzado a definir el cyberpunk, quizás ya para definirlo ahora sí bien, Ok. es pasar ya cuando comienza. El cyberpunk, según yo, empieza en los años 80. Ajá. Entonces, depende igual de... Ya en los años 80 tenemos una variedad un poco más amplia de ficciones. O sea, me refiero a los medios para acceder a una ficción, a una narrativa, Ujú. porque cuando empieza la ciencia ficción en el siglo XIX, pues no había el cine. Y el cine sí se vuelve como un factor muy importante, un factor importante a considerar. Entonces, el cyberpunk, habrá gente que nos va a decir que empieza con Blade Runner, ¿no? O sea, la película, Ujú. que es de 1982. Pero Blade Runner es una adaptación de una novela de los 60 de Philip K. Dick. Ujú. Entonces, la disueñan los androides, ¿no? Con ovejas eléctricas. Entonces, hay cierto tipo de... Esto que decía al principio también de los géneros, ¿no? O sea, no es que la gente decida empezar un género literario, sino que hay circunstancias, hay novelas que están como en esa transición o en ese intermedio, que son como un preámbulo, ¿no? Y ya cuando surge, ahora sí, una novela súper concreta, que así como esta de Porcayo, que dicen, esta es la primera novela cyberpunk latinoamericana, cuando surge lo que se llama la primera novela cyberpunk así del mundo mundial, por así decirlo, es la de Neuromancer, que es de 1984. O sea, según yo, hay una diferencia de 2 años entre Blade Runner y Neuromancer. Ujú. Porque sé que William Gibson, el autor, cuando estaba escribiendo Neuromancer cuando sale Blade Runner y dice, chale, ya todo el mundo va a decir que me copié, ¿no?
de la película porque había ciertos elementos en común, pero hay quienes, y de seguro en mi tesis de la maestría, ahí lo menciono, ahorita sí se me escapa ya un poco el contexto, pero obras como Yo Robot también, es de esas mismas décadas previas a los 80, que ya están anticipando y ya están diciendo y hablando de lo que, de todos estos temas que luego ya se van a como conjugar y van a entrar en conversación en lo que es el cyberpunk, ¿no? Entonces, como te decía, pues surge sí en los 80. El nombre cyberpunk viene de un cuento, uy, a ver, pero hay toda una serie, también está Bruce Sterling y también está Pat Cadigan, o sea, surgen todos estos como autores americanos que coinciden en las ideas, en las emociones y más que nada, pienso yo, es esta perspectiva, lo que mencionaba también hace unos minutos, ¿no? Esta perspectiva que está abordando los cambios socioeconómicos, ¿no? La llamada como liberación de los mercados, y el advenimiento de las tecnologías cibernéticas, ¿no? Que si bien la cibernética se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, ya en los 80 es un fenómeno tecnológico, ahora sí global. Estos temas de la globalización, el internet, la computadora, el ciberespacio, la inteligencia artificial, el autómata, no, el autómata no, el cyborg que ya no sabe si es humano o no, ya encuentran ahora sí como esta armonía, esta concordancia, y claro que como surgen muchos, o como sucede más bien en muchos contextos y movimientos literarios, pues la gente se empieza a encontrar. Entonces, claro que muchos autores, como los que mencioné ahorita, ya empiezan a conversar y se encuentran en revistas y empiezan a hacerse como alianzas o se empiezan a hacer amigos, amigas, y ahora sí dicen, a todos nos interesa lo mismo, nos interesan estos temas, nos interesa esta tecnología y todos hablamos más o menos de lo mismo, entonces empieza a volver como un circuito, o no quiero decir una cámara de eco, pero se empieza a reforzar el mismo circuito y creo que ahora sí, con esta creo que es la primera antología cyberpunk, creo que se llama Mirror Shades o gafas espejeadas, algo así, es cuando ya dicen, ahora sí estamos inaugurando este nuevo subgénero, ¿no? Porque pues a los movimientos literarios, a los grupos de estos, de escritores, luego sí les gusta tener como manifiestos y tener como más o menos claro qué están buscando, ¿no? Como que se dan cuenta de que nos gustan las mismas cosas, o sea, como sí, como los contemporáneos, como los poetas malditos, como los beatniks, o sea, en diferentes, incluso las vanguardias artísticas tienen ese como, eso en común, ¿no? ¿Pensaste en algo? Ah, bueno. No, sí, pensé en que también algo que he visto mucho, digo, mi aproximación, como decía, no es nada técnica a este tema, Pero sí sabes, Andrés. pero ¿por qué hay tantas nociones como de lo japonés en estos libros? Según yo, porque con esto que mencionas de la globalización y según yo porque Japón, después tú sabrás más que yo porque tú sabes más de historia, o sea, tiene que ver con Crecimiento, el el, auge económico de el Japón. auge económico, ajá, de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como si Japón de repente se sube al tren así de ser una potencia mundial económica, tecnológica, ahora sí su presencia se empieza a extender a otros países y siento que este fenómeno que ya hablé de la globalización, ahora sí se empieza a ahora sí es una realidad, entonces ya no, digo, no nos tocó vivir, obviamente, ese momento, como esa introducción de las otras industrias al territorio, ¿no? Y bueno, no, creo que no hemos dicho, pero nosotros que somos mexicanos, pues nos toca esta como, no quiero decir invasión, porque no es una invasión, pero esta inserción de las otras potencias mundiales como Estados Unidos o en su caso Japón. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo así medio, a lo mejor medio sonso, pero el crecimiento del anime, bueno, del público del anime empieza a aumentar conforme pasan los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, este autor, Gerardo Horacio Porcayo, según yo no maneja tanto la presencia de los japoneses. Según yo sí, pero no tanto, pero autores ya en los 90 como Bernardo Fernández, el José Luis Zárate, tipo así, otros autores mexicanos, ahí sí ya empiezan a hablar que Japón es una potencia mundial y ya le ganó el terreno a Estados Unidos, ¿no? Sí, no, y Blade Runner, ¿no? También ya Sí. tienes esas Ajá. imágenes, ¿no? Sí, sí, o sea, Y, sí hay una cuestión especulativa de que qué es lo que se viene, pues el dominio o el imperio como de las culturas el japonesas o dominio de chinas. cultura japonés. Ajá.
Ya. Sí, sí, y ya como este cambio en la balanza como mundial de que ya, digo, sigue siendo Estados Unidos, pero ya no está. Algo que puede ser también muy interesante es pensar si los países que están, bueno, si estas obras surgen de países que llamamos dominantes o dominados o culturas hegemónicas. Ujú. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el cyberpunk que surge en México, como todas estas novelas Sí. o cuentos que estoy mencionando ahorita, y mencionando de manera muy general. No es lo mismo ese tipo de ciencia ficción y de cyberpunk a los de Estados Unidos. O Ujú. sea, William Gibson, que escribió Neuromancer, o Ridley Scott, que dirigió Blade Runner, pues ellos están hablando de una especie de saturación tecnológica en la ciudad y la decadencia que acarrea, Ujú. porque el cyberpunk, ya hablando más como de los temas, habla de esa como prisión urbana para el ser humano, que pues, o sea, es como inevitable a partir de, sí, es inevitable detener como la fuerza de la economía, ¿no? O sea, de eso habla el cyberpunk realmente, o sea, como la economía a través de la tecnología y el progreso así con mayúscula empieza a invadir todos los espacios humanos, ¿no? Entonces ya invadió completamente la ciudad, por eso tenemos esta imagen como súper clásica, que también puede ser muy bella, que porque no hemos hablado de Akira, que es como de nuestras, bueno, es de mis películas favoritas también. Y aquí Akira es el manga que surge también en los 80s, del 85 me parece, y se acaba en el 90, 91. El manga de Akira. Ajá. No Porque sé. el manga se tardó más en hacerlo que la película. La Ujú. película creo que es del 89. Entonces, ay, aquí va. Ah, sí, este icono de la ciudad exacerbada, saturada, como hasta un tanto barroca, porque es demasiada la publicidad, es demasiada las ventanas y los edificios y los cristales, tiene que ver con eso, ¿no? Y con este dominio del espacio a través del dinero, a través de la tecnología, y eventualmente se vuelve un dominio también de la mente, ¿no? Que Ujú. esta novela de Porcayo, La primera calle de la soledad, pues ya mencioné, ¿no? Tiene que ver con realidad virtual e inteligencias artificiales, y eso ya habla de una invasión del subconsciente o de los sueños, como tú quieras verlo. Pero creo que en Blade Runner todavía no hablaban de eso. Eso es más, Blade Runner es más como de los replicantes, ¿no? Ujú. Y ese tipo, no es tanto esta tecnología invasiva de los espacios virtuales, eso, pero Neuromancer sí. Neuromancer sí habla de esa invasión, ahora sí, tecnológica a la mente, Sí, a la las mezcla del humano y emociones. la máquina, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, sí, tú me preguntaste de los japoneses. Sí. Sí, entonces yo estaba hablando es que son muchas, muchas ideas. Y como es la primera vez que hacemos esto, aún así me siento dispersa. Entonces, esto que yo decía de las culturas hegemónicas es muy interesante con Japón, porque Japón es y no fue, o sea, es y no es cultura hegemónica. Tal vez para ellos mismos sí, pero también es como esta relación complicada con su propia identidad. Entonces Ujú. siento que Akira, Ghost in the Shell, me imagino que este anime que a ti te gusta, el de Serial Experiment Leí. Lane, ahí también hablan como de cómo la cultura japonesa también acarrea sus propias decadencias y sus propios vicios y sus propios valores, ¿no? Y no es tanto como este conflicto de que, chale, ahí vienen los gringos a quitarnos nuestra identidad, ¿no? Ujú. Sino, a diferencia de los gringos, que siempre están hablando de que no, ya el multiculturalismo llegó a un punto en donde nuestra identidad ya no existe, así. Y Ujú. en México, ahí sí, es a lo que también quería llegar, pues los autores mexicanas, siempre están hablando de que pues nunca fuimos una potencia mundial, no somos una cultura hegemónica, entonces cualquiera puede venir a explotar nuestros recursos, ¿no? En nuestro espacio. Entonces, en la primera calle de la soledad, esta es una novela muy peculiar porque empieza en Monterrey, Ujú. no sé si te acuerdas. Sí, sí, me he dicho. Sí te he dicho, o sea, sé que no lo has leído, pero empieza con que este hacker ultra, ¿podemos decir maldiciones o no? Ultra chingón, así, de que pinche vato mamado acá, soldado, hacker, espía, lo que tú quieras, o sea, todos los adjetivos, ninja, o sea, no sé, todo lo que tú quieras. Llega este güey a Monterrey, igual para una misión cibernética, y obviamente las cosas salen mal. Este vato obviamente está completamente asediado por sus propios errores y por las compañías para las que trabaja. Entonces, él trabajaba, no me acuerdo ahorita bien para qué compañía trabajaba,
También es que esta novela de La primera calle de la soledad tiene mucho de película de acción también. Sí, O ¿no? sea, Me has dicho que luego la encuentras similar a cosas como Rocky y cosas así, con estas llega un punto figuras masculinas súper, como... todos están bien mamados Ajá, y como habla mucho, yo no sé qué tan consciente fue el autor al momento de hacer esta novela, creo que hay un tema de masculinidad bien interesante ajá, aquí esperando explorar por esta cuestión que es muy de los 80, o sea, de la rivalidad entre hombres, y esta especie de prueba y este desafío físico, ¿no? ajá. Entonces, por eso lo decimos en broma, pero sí es medio verdad que todos están mamados, así de, todos tienen que pelear así, bien chidos, todos tienen que superar pruebas físicas como muy, muy intensas, ¿no? Ujú. Entonces, pero al mismo tiempo son hackers así, tuc, 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 y sale no sé si te he enseñado, sale la línea que a todos nos encanta de estoy adentro, que entonces, I Ajá. mean, en qué parte, y también tiene apodos, entonces también tiene una chica como en su pasado que hubo una gran tragedia que no puede superar. Hay mucho, algo que no he mencionado también, Ujú. pero hay algo que es muy importante también del cyberpunk, que es la influencia de ahorita que decía yo de la película de acción, no solo es eso, también es No, ¿no? del noir, ajá, y lo detectivesco, ¿no? Entonces, eso también, es que estoy buscando lo de estoy adentro, pero bueno, es que me da mucha risa eso. Pero bueno, el zorro, hay mucho en juego, pero bueno, el CD, todo eso, ay, es una novela muy divertida, que sí tiene un trabajo, técnico de lenguaje muy interesante, porque es una novela muy fragmentada, ¿no? No está buscando darte una narración realista, entonces, no sé, por eso esa es otra característica importante de tomar en cuenta en estas novelas, ¿no? Que ya surgen en los 80s, entonces esta narración tan limpia ya no es algo que les interesa, ¿no? Pues sí, no estoy encontrando la parte de estoy adentro, ¿no? Ay, no, Andrés, ¿por qué me quitó el libro porque me estoy distrayendo? Ay, pues es que no sé, o sea, es la primera vez que hacemos esto y no sé muy bien cómo proceder. Pero sí, algo que... entonces decía yo que esto empieza en Monterrey, pero se van a la luna. Entonces como que está muy curioso eso, cómo realmente la buena parte de la acción sucede allá arriba. Porque la luna se vuelve como esta especie de cárcel como mundial, ¿no? Cárcel internacional, entonces a los más malitos allá los mandan, ¿no? Ajá. Algo que mencionaste es justamente del cyborg mexicano, hablabas de cómo las potencias o estos países hegemónicos dominaban a México, ¿no? ¿En qué sentido sucede eso en la novela? Estas culturas dominantes. Ujú, Perdón, me distraje. Buscando más citas. O sea, sí. No, ahora no recuerdo si habla de un país en particular. Sí habla de negocios y de ujú. corporaciones así como multimillonarias, internacionales. Sí hay un como, no voy a decir un elenco, pero los personajes son internacionales, ¿no? Ujú. Digo más que nada por la chava, que es como francesa, ¿no? Hay dos personajes femeninos en esta novela. Una está muerta y la otra es pues la chica así, la chica que se tiene que enamorar del protagonista, ¿no? Así no puede faltar. La chica más buenota de todas las buenas. No pasa el test de Bechdel. No pasa el test de Bechdel. Pero es que, ¿cómo te explico? Que de verdad, o sea, la chava siempre trae como leotardos con agujeros, o sea, y se le ve todo. Entonces, y cada vez desde que. Primero menciona que trae un leotardo así con agujeros en las caderas, así en las piernas, ¿no? Y luego de que la segunda vez que está vestida, de que dice textualmente que está más descubierta todavía. Y tú dices de que, güey, ¿qué onda con eso? Esta sexualización de la mujer es algo que he visto Uy, mucho en el sí. cyberpunk, ¿no? O sea, estoy pensando en Ghost in the Shell, ajá, Sí, yo sí tengo dos de Ghost in the Shell. y también en lo que leí de Neuromancer, porque esa novela yo no la terminé, Sí, a Andrés no le gusta Neuromancer, a mí sí. ajá, pero sí me acordaba que sexualizaba mucho a la, A la chava ajá, Molly, esa sí me acuerdo cómo se llama. Sí, también está como bien buenota. Me gusta un poco más el personaje de Molly que el de Natalie. Esta novela también se parece mucho a Neuromancer, está ujú, de Porcayo. O sea, inevitablemente por el momento no me sorprende, o sea, y no tiene nada de malo que suceda esta especie como de traducción, por así decirlo, de una novela a otra, ¿no?
cómo llevamos Neuromancer a nuestro contexto mexicano, pues surge una novela como esta, ¿no? Pero sí, en Neuromancer al menos Molly tiene un poquito más como de agencia porque como es un cyborg, tiene capacidades como más allá de lo humano, ¿no? Entonces, pues se puede defender sola, siempre es una mujer independiente, y su relación con, uy, ¿cómo se llama? Chase, tiene un nombre así como muy genérico también de Neuromancer. Su relación sí es sexual, y sí es como afectiva en el plano de la amistad, pero al menos me acuerdo que al final cada quien se va por su lado, ¿no? Y no existe como este lamento así de no manches, pudimos haber tenido, no sé qué, o sea, no hay como, al menos la independencia emocional de la mujer es muy sólida en Neuromancer y en esta novela, como les decía, o sea, la primera chica que sale pues está muerta, ¿no? Y la primera es muy desagradable la única vez que aparece, por así decirlo, porque aparece en una alucinación, sueño y hay mucha violencia sexual en esa escena y me choca. Pero esta otra chava, Natalie, que también es un personaje bien padre porque, o sea, las mujeres en este entorno cyberpunk, esto que decíamos que como se está replicando mucho del noir y del género del crimen y detectivesco, pues las mujeres también tienen como o los personajes femeninos tienen un lugar muy arquetípico, ¿no? Que ya sea que o son la pareja trágica o la pareja como sospechosa, o sea, la femme fatal. Ajá, Es la como la seductora que usa seductora, veneno y cosas así, sí, ¿no? la viuda negra, así, Ajá. que una viuda negra que es como, híjole, me quiero acostar con ella, pero me va a matar. Tipo así. Iba a decirlo diferente. Es que no sé qué tan formal ser. Pero sí, entonces esta chava Natalie en esta novela lo menciono en varias ocasiones, creo, de mi tesis. Porque pues, si no he mencionado que mi tesis es sobre cyberpunk mexicano, ¿no? Por así decirlo. Ay, esto de las mujeres y esto de Natalie es muy interesante para mí, porque habla de esas contradicciones, ¿no? De que ya queremos y ya consideramos que las mujeres pueden ser independientes y rudas y fuertes e inteligentes, lo que tú quieras, pero por algún motivo en el cyberpunk en particular debe estar relacionado con la mujer en la ciencia ficción, y también como la dificultad de la sociedad, creo yo, de aceptar los cambios que se postularon como en los 70s, ¿no? O sea, si el cyberpunk surge en los 80s, sí, no me sorprende que sea una respuesta también a decir de que, sí, las mujeres son independientes, son chingonas, son listas, son super hackers también, pero tienen que estar bien buenotas, ¿no? ¿Por qué? Porque el atractivo sexual todavía no lo podemos como dejar ir. No sé, siento yo que ahí hay algo como muy curioso. Entonces, esta chava, Natalie, en algún momento lo mencionó de mi tesis, ella pertenece al mundo criminal. Y entonces tiene una mirada como un poco más cínica, un poco más neutra en cuanto a la moral, pero eso le permite también tomar decisiones un poquito más congruentes, ¿no? Porque algo que yo menciono en mi columna, me parece que en la tesis también, es que este personaje del zorro tiene una contradicción a mí me parece una contradicción como moral o ideológica muy curiosa, porque sí, él también es un criminal, él siempre ha estado viviendo en las sombras, por así decirlo, y le vale así, le vale madre seguir las leyes y respetar a los demás, o sea, ese tipo de actitud es muy del detective independiente, así, el lobo solitario, ¿no? Pues muy así, ¿no? Héroe trágico, pero luego está criticando a otros. Y en algún momento aquí en la novela es que ¿cuándo va a terminar la violencia? Tipo así, tú de que, güey, tú eres el primero que está reproduciendo esas violencias, o sea, tú eres el soldado mamadísimo que subió el Himalaya, o sea, Pero el autor está consciente como esas no sé. contradicciones. No sé, yo quiero según yo trato de tener mucho cuidado cuando hago mis comentarios de literatura, porque no sé hasta qué punto el autor tenía esa intención de reflexionar estas contradicciones de la masculinidad, de la rebeldía, del cinismo, o sea, porque siento que, al menos aquí, en esta de Porcayo, esta historia de Porcayo, es como muy prevalente. Entonces se me haría raro que no hubiera una especie de reflexión o de conciencia de estas contradicciones, o sea, del hombre ultra masculino, ultra violento, pero que al mismo tiempo se horroriza así de la matanza que ve afuera, ¿no? Y tú dices, oye,
porque ahora te toca el corazón, si tú hiciste quién sabe cuánta cosa más. Sí, digo, si está muy, como en tu cara todo eso, igual hiciste consciente, no sé. No sé, yo tampoco, o sea, no me puedo atrever a decir eso. Sería muy interesante porque en otras, al menos otras historias, otras novelas que he leído de este autor, no es así. O sea, se me hace muy curioso. Quiero encontrar la parte esta de... ¿Lo pauso el audio o no? Sí. Mira, ya le había puesto el post-it y no me acordaba de eso, pero está. O sea, se empieza a acordar de un amigo, ¿no? De que, su gran camarada. Porque igual, o sea, el zorro siempre ha trabajado, bueno, el protagonista, no sé si lo mencioné, se llama el zorro, ¿no? Su apodo, creo que se llama Oscar, pero su apodo es el zorro. Todos tienen como nombres así medio normalitos, pero ajá. Bueno, hay un personaje que se llama Rubalcaba. Bueno, aquí te está haciendo un análisis, un flashback sobre su entrenamiento, ¿no? Por eso digo que estaban bien mamados, ¿no? Dice, el recuerdo parece la opción más viable. Héctor Valleto, ¿no? Su primer hermano de sangre. El primero que se uniera a sus correrías, a ese código especial, híbrido como ellos mismos. Necesitaban desafíos, horizontes nuevos que los alejaran de lo cotidiano. La cumbre del Iztaccíhuatl. Días y días de convivencia en los hielos, trepando por las pendientes más arriesgadas. Nunca he subido al Iztaccíhuatl, no sé si, bueno, sobreviviendo con muy poco equipo. Pretendía ser solo un entrenamiento. Para ellos fue algo más. La poca densidad del aire extenuándolos, la cercanía de la muerte a cada instante, retando a la dama blanca, retando grietas y cascadas congeladas. No sé, es que, bueno, es un volcán. El Iztaccíhuatl es un volcán. Y luego dice, buscando el límite, el goce de estar vivo, y lo lograron. Por eso el juramento, aquí está lo que te digo, las dagas de obsidiana abriendo surcos en la piel, buscando la unión total sin reticencias, ¿no? Y luego ya, la sangre, pese a todo es sangre, se dice, perdiendo en la dimensión de las memorias, ¿no? O sea, ya se está volviendo el presente, ¿no? De que, ok, ya, mi gran amigo Héctor, ¿no? Porque luego regresa ese amigo. Entonces, o sea, tú dime, o sea, buscando la unión total, o sea, se cortan, no sé en qué, no dice dónde se cortan, ¿verdad? Pero tienen estas dagas de obsidiana, ¿no? O sea, para luchar, entonces se cortan, quién sabe en dónde la piel. Yo siempre me imaginé que en el brazo, ¿no? Para acomodarse la mano, así de que, que se toquen las heridas, ¿no? Que se toquen las heridas así, ajá, pero pues tú dices, la unión total sin reticencias, pero bueno, o sea, pues ya te había mencionado esto. Siempre te menciono esa parte porque se me hace muy raro, ¿no? Pero sí, o sea, toda esta parte el zorro está recordando como su código de honor con estos güeyes y estos como valores, por así decirlo, de bandido, o sea, de hombre, de Robin Hood, no sé qué. Que entonces, estos sí son válidos, pero el resto del mundo se puede chingar, no lo sé. Ay, luego tiene estas frasecitas, o sea, no me acuerdo, creo que nunca terminé la idea de lo de Natalie, que lo que no me gustó, o por así decirlo, algo que sí está medio rarito en esta novela, es que al final este personaje, el único personaje femenino, pues claro que termina así como súper rendida a los pies del zorro, ¿no? Y tú dices, güey, no se conocen, o sea, nada más trabajan juntos y ella está bien buenota y él es el protagonista y por eso tiene que andar con él. Entonces, es que de verdad así parece, o sea, no hay ninguna motivación fuera de que eso sucede, así pasa en Neuromancer, ¿no? Pero como esta chava no tiene la misma independencia que la chica de Neuromancer, hay actitudes que me hacen decir así de, ay, pues no, qué bien chingona esta mujer, no sé, sí, no, te digo, la primera vez que la mencionan es como que, bueno, nos desviamos un poquito, porque es que una vez que ya tengo el libro en la mano me empiezo a acordar de más cosas y me dan ganas de buscar citas, porque de verdad, o sea, no quiero que las personas que vayan a escuchar esto, se vayan con una idea negativa de esta novela. Es una novela muy interesante, es una novela muy, muy arriesgada. Pienso que no todos se toman ese riesgo y no todos logran consolidar un proyecto así. O sea, la verdad sí es un logro súper considerable. Todo este esfuerzo de, o sea, visualizar estas sociedades como ultra criminales, ultra violentas, pero que al mismo tiempo está tratando de hablar de sentimientos individuales, ¿no? Entonces, con lo que yo quería cerrar, porque Andrés va a editar, Andrés es el editor también de este programa, pero algo con lo que yo quería cerrar
además de esto, de que por favor, si tienen chance de leer esta novela, háganlo, o sea, vale mucho la pena. Es una novela muy singular. Yo no conozco un libro como este que trate de hacer esta especie de puente entre, igual, contextos, entre épocas y entre mitos, porque hay mucho de mitología, de eso no hablamos, ¿no? Pero hay mucha mitología griega, nativa americana, hay muchos personajes míticos, mitológicos más bien, en la novela. O sea, la inteligencia artificial se llama Sfodelon, o sea, eso ya te dice un poco quién es y cuál es. Spoiler alert. La inteligencia artificial se llama Sfodelon, entonces pues imagínense de qué está hablando. Entonces, con lo que yo quería cerrar es que lo que a mí me gusta del cyberpunk como género es que habla de la rebeldía. O sea, siempre, siempre todas las novelas o todas las historias cyberpunk tienen que ver con esa lucha individual de como la persona empequeñecida, el humano empequeñecido frente a la como ciudad monstruosa o la corporación monstruosa o la inteligencia artificial como desbordada, ¿no? Siempre es como esa búsqueda o lucha por mantener la individualidad, mantener la libertad. Y tú acabas de leer Gel Azul, Ujú. entonces me imagino que ahí también. Pronto vamos a hablar también de Gel Azul. Sí, sí, aquí también podemos haber hablado de Gel Azul, pero esta columna en particular habla de Porcayo, entonces sí, no, Gel Azul la puedo mencionar después. Es una novela también muy buena, de Bernardo Fernández Beff, también de sus primeras novelas. Esa ya es más post-cyberpunk, pero bueno, es otro tema. Siempre, siempre hablan de esa lucha, ¿no? De esa como, sí, no sé, de ese dilema, ¿no? De qué tanto puedes pertenecer realmente a este contexto y qué tanto te tienes que abstraer o tienes que vivir justo en los callejones, ¿no? Porque mucho del cyberpunk habla de eso, ¿no? Si alguien que nos escucha ya vio Akira, por poner otro ejemplo, es que Akira es de mis películas favoritas y una de las columnas, no sé, 12 o 20 no sé, hay una columna de Akira, ¿no? Entonces ya hablaremos de Akira en su momento, la mejor película de todos los tiempos. Me encanta, es de mis super favoritas. Ahí también habla de, y más porque Akira tiene adolescentes, entonces creo que sí son sentimientos muy de adolescencia, de buscar la madurez. El zorro es un personaje joven, pero aún así esa lucha por la individualidad es algo que a mí me gusta mucho. En la columna menciono esta frase de Charles Baudelaire de Paraísos Artificiales, que dice: la lucha y la rebeldía siempre implican una cierta cuota de esperanza, mientras que la desesperación es muda. Entonces, más yo me quejé o critiqué, por así decirlo, a este personaje del zorro, pienso que toda rebeldía, aunque hable desde un lugar de la desesperación, desde la derrota, siempre tiene un atisbo de esperanza, ¿no? O aún incluso dentro de la misma como desesperanza o fatalidad, siento que el cyberpunk está apuntando hacia allá. O sea, siempre está apuntando hacia, no necesariamente una salida, porque mucho del cyberpunk justo termina mal, ¿no? O sea, o termina con esa incógnita de si realmente hay escapatoria o no, si realmente podemos ganarle a la megacorporación. Por lo general la respuesta es no, pero el simple hecho de luchar contra eso es lo que a mí hace que este género, este subgénero de la ciencia ficción sea como muy significativo, ¿no? Y es lo que a mí me gusta. Por eso me gusta Kira, por eso me gusta Ghost in the Shell, por eso me gustan estas novelas. O sea, yo sé que la puedo criticar mucho, pero al final yo empatizo con el protagonista. O sea, al final yo también soy con el protagonista, y más porque Monterrey, y más porque es Monterrey. No sé si el protagonista venga de Monterrey, creo que sí. Pero bueno, aquí, esas son mis ideas. Yo sé que puedo divagar mucho o ser muy dispersa, pero gracias, Andrés, por escucharme, siempre me estás escuchando. No sé si haya algo más que tú quieras decir. No, nada, gracias por escucharnos. Gracias, y pues en donde vayamos a publicar este programa, les ponemos ahí también la liga para que lean la columna. Ténganle un poquito de compasión, la escribí hace unos años y es que ya la vuelvo a leer y digo, no, está tan chida. No, sí está chida, Ay, no le hagan caso. no es cierto, no es cierto, hay cositas que ya me dan cringe, como dice la chaviza. Pero bueno, ¿cómo nos despedimos? Muchas gracias. Picar out. Carne fuera. No sé cómo empezar. Bitácora de la Capitán Suplementaria.
Cabina de Comando es un podcast elaborado desde el amor y la pasión por la literatura. Nuestra intención es compartir nuestros saberes e intereses para así generar redes de diálogo y encuentro. Cabina de Comando pertenece a las actividades del proyecto independiente de la cíclica Sociedad del Fruto y el Mito. Pueden seguirnos en redes sociales como Instagram y Tumblr, donde publicamos otras iniciativas. Comparte tu entusiasmo por este proyecto, dándonos tu opinión en las diferentes plataformas y enseñándoselo a tus seres queridos que podrían estar interesados también en estos temas míticos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.